contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Estamos en la Huasteca, estoy feliz y ustedes también tienen que participar de mi alegría porque desde ayer empezó la lluvia que estamos acostumbrados aquí. Ojalá esto continúe. Vamos a ver unos actos de autoridad, como los hemos llamado, que hay cierta inquietud en nuestra sociedad. Vamos a señalar cuáles son las cosas y también vamos a hablar
de homeopatía. Primero algo agradable que le resulta a uno la vida de brujo de cabecera. Angélica Franco nos regala, ustedes lo están viendo, un gracias que impulsa a la labor de ser brujo, sobre todo por este tipo de amable agradecimiento. Y vean ustedes la obra de arte que hace, lo que normalmente aprenden algunas personas con esta cinta verde. Y vean ustedes la maravilla que me entrega. Esto también lo vamos a encuadrar. Y ella también, como es una estudiosa acerca de la escritura, también me llama mucho la atención que le decía yo que pensaba escribirle, y ella me dice, pues sí, a la gente que yo quiero le escribo cartas todavía. Bueno, parece que somos antidiluvianos porque ella utiliza la caligrafía, el manguillo y cosas así, y vean ahora lo que nos regala para dar un gracias muy sonoro que me queda en el cerebro, y mi capacidad de poder entregarles a ustedes lo mejor que yo puedo entender lo que es estudiar y mi gusto por los libros. Gracias, Angélica. Está dedicado a ti este programa. Ahora vamos a hablar de un problema de lo que está pasando en nuestra sociedad y que tiene que ver con lo que les dije de los actos de autoridad. Como ven, todavía el problema en la Benito Juárez y en esa zona de la Ciudad de México que hay agua contaminada no se ha resuelto con respecto a lo que las autoridades no están respondiendo a la claridad de lo que están buscando. Y hay una denuncia penal y ahora resulta que pues todavía no se dan bien cuenta de para cuándo esto podrá aliviarse y que además pues la verdad no está fluyendo de parte de las autoridades. Acuérdense, pero tampoco la manifestación que es grande de parte de los vecinos, ni tampoco la solidaridad de la sociedad para con ellos. En fin, vamos a ver cómo sigue este problema de comunicación entre las autoridades y un problema que se presenta en una gran ciudad. Ahora vamos a ver un problema que abordo con mis alumnos en la clase de ética. Una candidata, les recuerdo que este programa no se hace para conducir u opinar sobre ahora que estamos en elecciones, qué es lo que por quién deben votar ustedes. Pero resulta que hay una candidata, que en este caso es una coalición de PRI, PAN, PRD, y Xóchitl Gálvez, y resulta que su hijo es encontrado en una discusión que tiene, estando bajo efectos del alcohol, para poder entrar a un antro, como dicen los chavos ahora, y que entonces, ¿qué es lo que sucede y podemos nosotros igualar de lo que es el juicio de la ética? Claro que estamos en tiempos de política, esto tiene un tiempo político también, el mostrar el problema que afecta a toda nuestra sociedad. Bien, las mamás correspondientes, les voy a decir dos importantes, una que es la candidata, es un hijo menor de 30 años, y la otra es la actual esposa de nuestro presidente. Ella llaman, como mamás, ellas tienen una respuesta ante este acto. Por su lado, la esposa del presidente de López Obrador, ella dice que no se metan con los hijos. Ya esto es un problema político que se arregla en la arena política, pero no tiene que ser algo con respecto a exponer, no denigrar, ni siquiera exponer el problema. Eso es lo que nos dice ella, lo que antes era la primera dama, que por fortuna ya no se le llama así. Y por su lado, Xóchitl Gálvez establece que, bueno, ella ya corrigió, su hijo le quita la coordinación que está haciendo con las juventudes, ella se lo otorgó al hijo y el hijo, pues ante tal evento ya le quitó la coordinación y bueno, el hijo se dedicará ya a sus quehaceres personales, pero ya fuera de la campaña. Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa éticamente que quede claro? Está bien, los efectos del alcohol o de un chavo de esa edad, pues se le da, como platicaba en la viernera pasada,
que una amistad muy querida se fue, y entonces decía, como la canción de Alberto Cortés, sí, aceptábamos la suave presencia del vino. Está bien. Bien, entonces el chavo quiere seguir la parranda, por decirlo de alguna otra manera, entonces quiere entrar y no le permiten porque está obviamente bajo los efectos, esperamos que no solamente sea el alcohol, y si no, pues es cada quien su bronca. Bien, entonces no se va a prohibir porque socialmente el alcohol está permitido, entonces bueno, tenemos que esperar este tipo de cosas. Está bien, todo normal, la respuesta de unas madres que están en la política y dicen hay que quitar el problema de la política, no se metan con los hijos. Pero también los ciudadanos tenemos un punto de vista y aquí les va. Está bien, como les decía, chavos, se le pasan las copas y ahorita, como es tiempo político, pues entonces hay que darle un golpe bajo o un golpe simplemente a la candidata. Bien, y el lenguaje que utiliza él, eso no es responsabilidad de la mamá, ni de la política, ni del tiempo que estamos viviendo de político. ¿Por qué un individuo, no importa la edad, pero ya es mayor de 18 años, ya es responsable de sus actos, ya no es mamita ni es papito? El lenguaje que utiliza es el que siempre nos ha agobiado a los mexicanos. Una madre que se supone que vendió gelatinas, dice, mientras, como dice Guillermo, mientras no muestre una fotografía, es un dice. Bien. Pero es también una persona que ha vivido políticamente de los impuestos. Ella se debe a los ciudadanos. Bien. ¿Y por qué el hijo utiliza lo que les he dicho, que graciosamente siempre lo decía Chava Flores, que los mexicanos siempre, la mitad vendía la lotería, los billetes de lotería, y la otra mitad esperaba sacarse la lotería? Y después yo lo extiendo a la charola. Todo el mundo quiere tener charola para joder a la otra mitad de los mexicanos. La charola que puede ser de policía, puede ser, pero en este caso es un hijo de político o política. Entonces, ¿por qué tiene que responder así? ¿Por qué tiene que ofender? Entonces no se siente representado porque su madre forma parte de la clase política. Ese es el México de los privilegios. Es el México que cuando a un chavo que su mamá ha llegado incluso al Senado y ahora es candidata, pero antes era nada más en el Senado, y ella tenía su manera de enfrentarse con el presidente, enfrentarse a la sociedad, diciendo que ella proviene de cuna humilde y que gracias a su empuje, incluyendo el título universitario de ingeniería, ese es el lenguaje de un chavo joven, racista, de autoritarismo. Eso es lo que no cabe en alguien que ha trabajado, se supone, limpiamente en el gobierno. Qué bueno que las mamás tomaron también nota, pero también los ciudadanos debemos tomar nota que ese es el México de los privilegios. Esos son los políticos, imagínenlo, ya cuando hubiera sido ahora, puede ser su mamá presidenta, imagínenselo en la siguiente borrachera. Eso es lo que quería atacar, el lenguaje que utiliza y el autoritarismo, la autoridad de la que se embiste, de la que él hace gala, esa autoridad, esa es la crítica, el lenguaje que utiliza. Pasamos a un segundo tema. Miren, tengo un amigo homeópata que se me ocurrió en un diálogo reciente que tuvimos. ¿Por qué? Le decía yo, mira, para mí es muy claro que cuando se trata de hablar en nuestra televisión comercial, terrible de la calidad, terrible de los temas que toma, es una bola de sandeces y estupideces que siempre están manejando tanto TV Azteca como Televisa. Cuando se trata de hablar, o en la radio, también vamos a suponerte de los grandes núcleos que tienen dueño. Fíjense bien que eso siempre está orientado a lo que el dueño quiere, eso es lo que se dice. Bien, pero los programas se patrocinan. Curiosamente, patrocinador viene de patrón. Entonces, si vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de la diabetes, de cualquier problema de salud, vamos a hablarle a alguien. ¿A quién le hablamos? ¿A un yerbero?
Bueno, algunos hierberos sí, no tienen la suficiente calidad de la palabra, etcétera, pero hay otros hierberos que sí nos preocupamos por tener los pelos de la burra en la mano para poder hablar con justicia, poder hablar con claridad y saber el papel que podemos tener nosotros en la sociedad por recoger todo ese saber de lo que es la medicina mexicana con los tés y las hierbas, en este caso del agua Huasteca Potosina. Pero el patrocinador le va a decir, se van a un mensaje de nuestro patrocinador y uno lo decía, bueno, está bien, qué bueno el patrocinador, por el patrocinador podemos ver esto. No es solamente eso, también él está pagando para que no se digan cosas que vaya a lastimar su manera de producción o lo que está exponiendo. Si nosotros tenemos un patrocinador que produce una pasta dental, esa pasta dental, dentro de la firma que se hace el contrato, ellos dicen, si vas a invitar a alguien a hablar de X enfermedad, X problema de salud, X problema de lo que está pasando en nuestra sociedad, vas a invitar a un médico alópata, porque los médicos alópatas están dentro de una medicina que es una industria, o sea, los insumos de esa industria se tienen que gastar. ¿Por qué? Porque tienen nada más un tiempo de vida. Entonces hay que promoverlos, hay que sacar toda esa medicina que está producida industrialmente. Bien, entonces una pasta de dientes que dice, bueno, qué buena onda, nomás nos enseña a limpiar los dientes después de cada comida. No solamente eso, dentro del contrato está establecido, pero no como patrocinador, que esa pasta de dientes pertenece a un trust que también hace, fíjense bien, vacunas para el COVID. Entonces le voy a decir, no me vayas a invitar a ningún hierbero, ni tampoco a ningún homeópata. Bien, vamos a ver por qué la homeopatía puede responder. Primero, porque en este mes se celebra el aniversario de Hahnemann, que es el que establece los principios de por qué la homeopatía puede funcionar. Ahora que estuve en Argentina, parte de la idea que yo tenía de transmitir de allá es que Buenos Aires es una ciudad europea en América del Sur. Es totalmente europea, dan cuenta que están en cualquier ciudad de Europa, independientemente de lo preciosa. Bueno, hasta hace 20 años hablando de lo que ha perdido Buenos Aires porque están inmersos en un proceso industrial. No es ahorita mi ley, esto viene de tiempo atrás. Bien, las farmacias eran exactamente igual que en Francia, que es la Francia que yo conocí en 1983. Esa Francia que todas las farmacias tenían triple servicio. Una era la medicina alópata, otra era que podías conseguir la homeopatía, la correspondiente receta que daba un homeópata, pero también había hierbas. Y no hacía falta que sea el hierbero porque daban unas guías de lo que se podía obtener y qué hierbas están surtiendo. Bueno, es lo mismo que había en Buenos Aires. De toda la zona que es Buenos Aires, que son 5 millones, la ciudad de Buenos Aires, pero también viene lo que son los alrededores del Gran Buenos Aires, que ya llegan a 15, 16 millones. Bien, pero en el centro es donde se concentra la gente para venir a trabajar. Bien, queda una sola farmacia que les puede dar las hierbas que se necesitan. Es el sistema industrial que va comiéndose poco a poco, como se va comiendo también la calidad de los libros y las librerías de los que me quejé en programas anteriores. Que cierran las libras, un proyecto cultural está totalmente roto y no hay gente que proteste. Podemos ver las noticias, la gente protesta por lo económico, que corrieron a tantos empleados del gobierno, que corrieron a tantos guardias forestales, sí, pero nadie protesta por la cultura, excepto los artistas. Esos sí están protestando. Y también la gente que nos gusta los libros, pues podemos protestar. ¿Y saben qué sucede? Nada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aclarar con respecto a la homeopatía? Siempre la gente cuando se pone en tratamiento conmigo, siempre me dice, ¿puedo continuar con el tratamiento de alopatía? Siempre les hago la advertencia. Por supuesto que no.
Pero cuando llegan con problemas ya más fuertes, que han sido tratados con cáncer, que está con radioterapia, pues tengo que campechanear, porque son gente que viene de primera vez y simplemente les digo, vamos a nutrir bien el organismo y después ya que vea yo que está haciendo efecto mi tratamiento, te obligo a decidir, ya no podemos continuar con la alopatía y si quieres seguir conmigo, entonces ya nada más, yo te digo cuándo puede ser eso. Pero cuando me dicen que si pueden seguir con la homeopatía, mi respuesta, sí, siempre sí se puede seguir con la homeopatía. ¿Por qué? Les recuerdo que la manera de diagnosticar es el iris. Fíjense bien, hay una serie de noticias que hubo, sobre todo en España, que la huella más importante que hay, y la van a ver las noticias que nos va a poner Guillermo aquí al lado, la huella más importante y más interesante para ahora las identificaciones es el iris, pero solamente ahí lo establecen. No pueden decir que la iridología a lo mejor sí es más confiable que la huella digital. Bien, si es más confiable, entonces quiere decir que cada uno de nosotros tiene un iris diferente. ¿Y a qué se debe el iris? ¿Que el iris tenía algo que hacer? Claro, porque la formación del ojo tiene que ver con la formación que va haciendo cada vez que el feto se está desarrollando, hay una parte nueva que está reflejada en el iris. Bien, entonces es confiable. No estoy vendiendo mi conocimiento ni estoy convenciendo a nadie. Simplemente ahorita ya vieron que había a los chavos, generalmente a los chavos les decían, me dejas retratar, estaba en la red, me dejas retratar tu iris y te vamos a pagar 100 euros, pero se los pagaban en Bitcoin. Y entonces la gente hacía cola para que le sacaran la foto, pues si les daban 100 euros, pues entonces, pues, dame tu iris, pero decían, oye, pero te van a comerciar y esto lo hacen para tener cautivo a la gente. No, no me importa, quiero los 100 euros. Pues está bien, es la enajenación del dinero, nos decía Carlos Marx. Pero para que vean, lo que estoy hablando está bien afincado en lo que ha descubierto la óptica nueva y la generación de lugares, vamos a decirlo así, para poder guardar tanta información. Resulta que entonces sí sirve la iridología en cuanto a la diferencia. No estoy hablando que sea como diagnóstico, más estoy llamando la atención con respecto a que tenemos muy específico algo diferente entre los seres humanos, que es el iris. Bien, y resulta que en el iris nunca he visto en mis 45 años de experiencia una reacción de contra parte de la salud de parte de la homeopatía. Claro, empiezan que no sirve, que el chochito, que hay diferentes escuelas, eso es otra cosa, pero no hay ninguna contradicción para mis tratamientos, ni en lo que yo he visto de iridología, que se pueda manifestar como un efecto colateral, como si lo son las medicinas. El médico lo sabe. Cuando dan un antibiótico, les dicen, cuando te termines el antibiótico, que son 10, 12 días generalmente lo que dan, inyecciones o pastillas, me vienes a ver. Claro, viene otra consulta, vienen otros análisis para ver cómo va. Bien, esa es la industria. Pero entonces también tenemos nosotros que entender por qué un estado como el mexicano tiene dentro de sus escuelas públicas, que es el Politécnico, la escuela de medicina homeopática, y tienen un hospital grande que está ahí en 5 de febrero, a una cuadra de Tlalpan, y que pueden ir, y lo primero ¿qué es lo que encuentran? Que es muy barata, es baratísima, son chochitos que se van rindiendo absolutamente en muchas partes, y entonces resulta que es muy barato. Lo que es caro, entre comillas, pues es la consulta, pero la medicina es muy barata, sigue siendo muy barata. Bien, entonces ya sabemos entonces cuál es el truco. El patrocinador no permite que nos hablen a nosotros, yo soy brujo, soy herbero, o que le hablen a un homeópata. ¿Por qué? El sistema no gana, todos perdemos. En mi experiencia que tuve, ¿se acuerdan que había un programa que se llamaba ECO? Que era todos los programas que hacía Televisa de 12 a 6 de la mañana y que eran transmitidos en todo el mundo. Me invitaron 2 veces, ya no me volvieron a invitar. Bueno, pues ni modo, todas las otras presentaciones en televisión, en Imevisión tuve una entrevista, pero en general todas las entrevistas que he tenido es de Televisión Mexiquense y el Canal 11, porque son del Estado. Y claro, al Estado le interesa
que los mexicanos tengamos una opción. Y aquí viene de vuelta la ética que yo manejaba en el comentario de la política de una candidata que su hijo comete el pecado de utilizar un lenguaje racista y autoritario. Eso es lo condenable. Bien, entonces es muy claro que yo tengo que decirle a mis alumnos, ustedes van a recibir un título. Ustedes, el título que ustedes tengan ahí, les va a amparar una serie de conocimientos que la universidad se los da. Pero tienen que saber que esta ética profesional a la que me voy a referir, ustedes van a recibir a la gente, ya sean arquitectos, filósofos, ingenieros, doctores, la gente los va a ver y ustedes están capacitados para dar esa consulta de acuerdo a la especialidad que escogieron. Pero ustedes van a saber que hay un momento en que ustedes no van a conocer ese problema que les van a presentar. Ojo, cualquier problema de pronto salta a la vista que eso no puedo hacerlo. Bien, éticamente tiene que responder el universitario titulado. No voy a poder con tu caso, pero a lo mejor tu caso tiene respuesta, en el caso de la medicina, tiene respuesta en otra medicina, la homeopatía o un hierberito, aunque sea ilustrado, como es el título de, ¿se acuerdan? De Ríos, Eduardo del Ríos, que decía, todavía está, lo pueden conseguir, el hierberito ilustrado, porque él era vegetariano y creía en este tipo de cosas. Aunque en la iridología no creía, pero ya aquí está, ya les estoy diciendo que ya la óptica avanzó suficiente como para poder definir que es un rasgo importantísimo, el más importante, fíjense bien, que hay para definir a un individuo. Bien, entonces eso era lo que les quería decir. El Estado mexicano proporciona, pero no puede estar constantemente diciendo, tomen homeopatía, ojalá no nos pase lo que ha pasado en Europa, que ya no hay, a propósito, en París ya no hay hierbas en las farmacias, algunas tienen homeopatía, y que no nos pase a nosotros. Y les recuerdo lo que decía Iván Illich, que es constante su presencia en mis programas, porque es un hombre totalmente fuera de serie, que me tocó ser su amigo y que tomara mis test. Es un gran filósofo austriaco y que, en fin, él vivió en México, en Cuernavaca, y siempre decía él, fíjense más que interesante, México no puede perder sus mercados públicos, sus tianguis. En el momento que se pierda esa característica de México, se acaban las hierbas medicinales y la manera de comer tan rica que tienen los mexicanos. Eso nos decía un austriaco que toda su sabiduría está aplicada a lo que nos está pasando ahora con este sistema industrial. Pasamos entonces a la sección de la Yaya. Adelante, Yaya, a ver con qué sombrero nos saludas ahora. Hola, Brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera, pues he vuelto con las recetas de naranja. Y esta es de mermelada de naranja. Esto es para aprovechar toda la naranja. Es un poco amargosita, sí, pero pues está rica. La verdad está muy rica, exótica. Vamos a necesitar 500 gramos de naranjas o mandarinas, una taza de azúcar, poquito menos, una taza de jugo de naranja o jugo de mandarina o algún otro cítrico que quieran, un limón entero, una cucharada sopera de mantequilla, especias de las que ustedes quieran combinar con esta mermelada. Yo en este caso utilicé cardamomo y chile, creo que es chile chipotle o chilaca, no sé bien qué es, pero según yo es chile chipotle. Una cucharada de sopera de bicarbonato también. Y ya. Vamos a empezar lavando las naranjas. Y pelándolas también. Y les rascamos la parte blanca a la cáscara y a la
naranja le quitamos el exceso de carnita blanquecina. Esto es porque luego deja un sabor muy característico, algo que yo no hice, y en mi mermelada pues sí está muy presente ese sabor, que en parte como el punto es aprovechar toda la naranja, no se lo quise quitar y no me arrepiento de haberla hecho así. Está rica, pero pues si ustedes no quieren esa parte, pues se la pueden retirar. Ya peladas las naranjas, ponemos en agua la cáscara y le agregamos la cucharada de bicarbonato. La dejamos así 30 minutos a que ahí hagan lo suyo. Y ya después de pasado el tiempo, vamos a colar las cáscaras, las enjuagamos muy bien y las pasamos a una olla. Y agregamos agua hasta donde llegan las cáscaras. La llevamos al fuego y hervimos, y ya que rompa hervor, contamos 5 minutos. Después de ese tiempo, las vamos a colar otra vez, las naranjas, y enjuagamos. Yo les recomiendo que guarden esa agua que salió de la hervida, de la primera y segunda hervida que vamos a hacer, porque se puede utilizar para, por ejemplo, es como un tipo jarabe de naranja, ¿no? Un sabor como un té, o para, no sé, lo que se les ocurra. Yo la guardé y se le agregaba aguas, ¿no? Por ejemplo, agua de melón o de otro sabor. De mango, y ya le agregas ese saborcito de naranja. Queda muy rico, la verdad, ¿eh? Y ya después de eso lo colamos las cáscaras, las enjuagamos otra vez y las volvemos a poner a una olla con agua otra vez y lo dejamos hervir. Cuando empiece a hervir contamos 5 minutos otra vez y pues otra vez las volvemos a colar, las enjuagamos, pero esta vez pues ya lo agregamos a una olla y en vez de agua le ponemos el jugo de naranja o de mandarina, de lo que tengan. La mitad de, bueno, primero las cáscaras en la olla, y luego el jugo de naranja, y luego le agregamos la mitad del azúcar que vamos a echar. En este caso es una taza, pues entonces media taza de azúcar. Y le agregamos el resto de las naranjas, la parte de adentro, los gajos. Se los agregamos y encima le agregamos la otra mitad de azúcar. Dejamos así por 5 minutos reposando. Y pues ya pasado el tiempo lo llevamos al fuego a que esta vez sin tapa. Las otras veces cuando se hervía la cáscara, esas veces sí se tapaba. En esta ocasión pues ya no les vamos a tapar porque el punto es que se evapore más el agua y el juguito que tienen, ¿no? Cuando le hayamos puesto en el fuego le agregamos el chile y yo le agregué el cardamomo. Esto pueden agregárselo de una vez o ya después de licuarlo, pero ya que empiece a hervir contamos 25 minutos y si se empieza a formar mucha espuma en el juguito, pues se la quitamos con una cuchara. Luego, ya que hayan pasado los 25 minutos, la licuamos muy bien para que quede todas las cáscaras y todo bien licuadito, ¿no? En una compota, en una mermelada. Y pues ya que esté licuada, le agregamos la mantequilla, ya licuado, recién licuado, le agregamos la mantequilla, revolvemos 20 minutos en el fuego bajito y le agregamos el limón y ya a partir de ahí dejamos que borbotee como unos 5 minutos, lo sacamos del fuego, que se enfríe, lo enfrascamos y listo. Pues como ejemplo yo se lo puse a un pan de lentejas, que
pronto les voy a mostrar cómo hice la receta. Y pues lo pueden agregar a lo que quieran, yo creo. Pues yo me pongo a experimentar porque aquí tengo las cosas, ¿no? Entonces está chido experimentar sabores. Listo, pues sería todo. Nos vemos la siguiente viernera y hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Yaya. Interesante que sigas en esta manera de informar a nuestras cocinas, que de una rara manera de hacer una mermelada o la compota, una naranja debe salir deliciosa. Gracias, Yaya. Ahora nos pasamos al rincón literario de lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando increíble. Yo por mi parte estoy cansada, pero contenta de que ya está comenzando a llover, de que los días de repente ya no están tan calurosos como han estado. Esperemos que así siga, que continúe lloviendo. Y el día de hoy les quiero hablar de un pequeño libro, pero en realidad ya saben que de fondo siempre hay algo más. Y de lo que quiero hablar es en realidad de la importancia de hacer relecturas históricas. Bueno, y en general relecturas de la vida, ¿no? Porque pasa que pues uno vive algo y lo ve de una forma y después pasa otra cosa, o quizás alguien te dice como, pero igual y no lo habías visto de esta forma, y es como, claro. Entonces ese tipo de relecturas nos permite acomodar ciertas cosas y ponerlas quizás en un lugar más justo o mucho más pues con una quizás interpretación más correcta. No diría la verdadera porque pues es muy difícil a veces hablar de verdades absolutas, pero bueno, de eso quería hablarles hoy porque releí un ensayo que pues leí hace un par de años de Yasnaya Elena Aguilar Gil, que bueno, ella es una miembro honoraria de este rincón literario de lo que Julia lea, porque bueno, si bien recordarán, Yasnaya Elena es una escritora que yo admiro muchísimo. Él tiene un libro publicado en Almadía que se llama O, que son 2 As con diéresis, que dice Manifiestos por la Diversidad Lingüística, publicado en Almadía, y es un libro que yo compilé junto con otras 3 personas, Ana Aguilar, Gustavo Garrio y Valentina Cuaresma. Hicimos la introducción y la compilación de textos y la compilación de tweets y de Facebook, pero bueno, ya en el pasado hablé de ese libro, igual se los recomiendo muchísimo, como de que no, pero bueno, este libro en particular se llama 3x3 en clave Malintzin, 9 aproximaciones a su figura. Y es de material de lectura de la UNAM. Son estos libritos muy chiquitos que la UNAM en las librerías los pueden encontrar. Y bueno, la UNAM de repente va sacando material de lectura de pues, muchísimos autores. O sea, lo ha hecho desde hace, pues yo creo que más de 30 años, 40, 50. O sea, hay material de lectura de casi cualquier autor mexicano que ustedes conozcan y también de autores internacionales. Pero esta colección particularmente se llama 1521, un atado de vidas. Entonces son libros que cada uno de ellos se trata de una figura particular. Por ejemplo, hay uno sobre Moctezuma, otro sobre Xicoténcatl, otro sobre Catalina Suárez, otro sobre Hernán Cortés, otro sobre Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que es justo una colección que tiene que ver pues con la conquista y colonización de América, ¿no? Y bueno, de lo que ahora es México, ¿no? Entonces, este libro pues yo lo compré porque admiro mucho a Yasnaya. Pero la verdad fue un libro que me marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente lo que Yasnaya propone en los capítulos de este ensayo es una relectura de la figura de la Malinche, ¿no? Que es una figura que, bueno, pues todos conocemos. Nivel, pues hay un término para decir que alguien no quiere a lo propio, ¿no? Malinchista, ¿no? Cuando vemos que alguien prefiere a los extranjeros que a los mexicanos, decimos como, es que es muy malinchista, ¿no? Y bueno, lo que me parece muy interesante de este libro, bueno, de este ensayo, es que sí hay una aproximación muy distinta a la que conocemos de la Malinche, porque creo que las lecturas que tenemos de la Malinche son discursos creados, o sea, no es lo que realmente sucedió, sino que en el siglo XIX, cuando se estaba intentando articular una historia de México y del Estado mexicano, pues obviamente siempre se intentan buscar héroes y villanos, ¿no? Así culpables y héroes, ¿no? Entonces, este discurso que tenemos en realidad es un discurso un poco manufacturado, creado, ¿no? Justamente Octavio Paz en el Laberinto de la Soledad habla pues de la figura de la Malinche como la mujer violada y la chingada, que eso un poco funda a la sociedad mexicana.
Entonces, pues nosotros tenemos como una misoginia bien rara contra la Malinche, ¿no? Como de, es que por ella nos conquistaron y ella, prefirió a Hernán Cortés que pues, a su gente, ¿no? Entonces hay como todo un discurso que, la verdad, después de leer a Yasnaya, me doy cuenta de que es un poco... que falta complejizarlo, ¿no? Y que falta también quizás leerlo con otros lentes, o sea, un poco la metáfora de las gafas violetas del feminismo un poco también aplican a leer ciertos momentos históricos que pues que sus consecuencias las seguimos viviendo hoy en el día a día, ¿no? O sea, los efectos del colonialismo, del imperialismo, del colonialismo interno, o sea, cómo nos apreciamos a nosotros mismos, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos en el espejo, ¿no? Las personas que somos mestizas o que somos morenas o que tenemos ascendencia indígena, ¿no? O sea, cómo nos leemos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, pues, varias claves de este ensayo, ¿no? La primera es que ella en algún momento dice que en ciertas comunidades de Los Ángeles, de comunidades zapotecas que viven en Los Ángeles, hay bailes típicos y hay un baile que es de la Malinche, bueno, de Malitzin, y que las niñas, cuando las eligen para representar a Malitzin, están muy emocionadas, que es como un honor, o sea que en realidad esos bailes no son de mucho honor y de mucha reverencia hacia esa figura, ¿no? Entonces un poco lo que plantea Yasnaya es como, bueno, pues quizás esta visión de la Malinche como la peor de todas viene igual y de textos escritos y desde una visión pues justo más mestiza del Estado, ¿no? Que quizás en ciertas comunidades indígenas no se está viendo de esa forma y además el soporte no es lo escrito necesariamente, sino la oralidad y las danzas, ¿no? O sea, son otro tipo de saberes, ¿no? Que no necesariamente están en los libros, pero son saberes al final de cuentas, ¿no? Y otra cosa muy importante, pues, es también problematizar el nombre, ¿no? Que en realidad no sabemos cuál era el nombre original de la Malinche, más bien en algún momento le dijeron Marina. Y las personas, o sea, como comenzaron a respetarla tanto que le pusieron el tzin. El tzin es un reverencial en el náhuatl. Entonces, Malintzin es como una forma de decir como, bueno, esta mujer llamada Marina que yo respeto, ¿no? Y pues ya Malinche es como la versión hispanizada, ¿no? Entonces, un poco Yasnaya opta por este giro como más, este guiño pues político de pues decir yo le quiero decir desde como esta terminación en náhuatl, ¿no? Yo prefiero decirle Malintzin que Malinche, ¿no? Y otra cosa que es muy importante que pues como que yo descubrí aquí es un poco pensar en la traición, ¿no? En el concepto de traición, ¿no? Porque justamente la traición, bueno, la historia también un poco opera con grandes traidores, ¿no? O sea, Brutus, esta gente como que derriba lealtades, ¿no? Porque la traición siempre implica una lealtad. Lo que es muy interesante de aquí es que se cree que la Malinche, Malintzin, era ni siquiera diré mujer, una adolescente, una niña, que vivía en lo que hoy es Veracruz, en Oluta, y que hablaba oluteco, que es una lengua que ya está, como una lengua indígena que ya tiene muy pocos hablantes y que quizás muera pronto, ¿no? Y entonces, los olutecos, o bueno, la gente de Oluta, en ese momento, no era enemiga de los mexicas. Entonces también hay una concepción como de, sí, españoles e indígenas, no importa, ¿no? Pero en realidad había muchos grupos indígenas, ¿no? Bueno, ni siquiera se llamaban indígenas, eran muchos grupos originarios de lo que era Mesoamérica, ¿no? Entonces, en realidad, pues ya sabemos que los mexicas además como que pedían tributo, que luego eran bastante autoritarios con otros pueblos, con otras comunidades o sociedades organizadas. Entonces, bueno, pues para empezar, la Malinche fue esclavizada, o sea, como que en realidad a ella, pues la sustrajeron para que hiciera la labor de traducción entre el maya y el náhuatl, pero en realidad ella no guardaba lealtad hacia los mexicas. En todo caso era una enemiga, ¿no? Así como a esta chava de Oluta, ¿no? Pero en realidad no podemos leer a la Malinche como una traidora porque en realidad no había una lealtad que guardar. Y eso me parece muy interesante porque en realidad pues eso nos ayuda a complejizar también ese momento histórico que quizás nunca comprendamos del todo, pero que fue muy importante, ¿no? O sea, también nosotros decimos como, sí, todo es culpa de los tlaxcaltecas, ¿no? Ellos nos traicionaron, pero en realidad fueron alianzas mucho más complejas que las que pensamos, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante. También decir que es muy probable que la Malitzin, en el momento en el que fue raptada, tenía entre 14 y 16 años. Entonces, también es muy importante como darnos cuenta de que, bueno, yo a los 14 y a los 16 no sé si podría cargar con realmente haber traicionado a todo lo que después sería un país y habría después como toda una visión sobre mí bastante misógina, bastante como que de querer echar culpas, ¿no? Entonces, me parece importante que existan ensayos como estos para un poco problematizar una visión simplista de la historia, ¿no? Porque al final la historia sirve para poder entender
por qué estamos donde estamos, pero también un poco para dar cuenta de ciertas operaciones o situaciones que fueron muy complejas, ¿no? Entonces, solamente quería leerles un cachitito o luego unos fragmentitos, ¿no? Del capítulo que se llama Traición, justamente, dice. Es probable que después de la caída de Tenochtitlan, los sobrevivientes al sitio de la ciudad la vieran como una enemiga, pero nunca como una traidora porque no había una lealtad supuesta. Bueno, sí, nos muestra que nada indica en ese contexto que la hayan leído como traidora. ¿Quiénes pueden, en el lienzo de Tlaxcala no es posible encontrar huellas que la muestren como alguien que traicionó a los suyos? ¿Quiénes pueden ser los suyos de una mujer que en su pubertad fue vendida como esclava, traficada por tenochcas y entregada por sus dueños mayas a los españoles? ¿A quién le debía lealtad Malintzin? En esas circunstancias me parece que Malintzin se debía lealtad a sí misma. Esa lealtad a ella misma y a su supervivencia fue la que se activó en el momento en el que se ofreció a interpretar, hacerse útil de una manera especial, podría distinguirla y asegurar lo más posible su supervivencia en un contexto de mucha incertidumbre. Bueno, dice, desarmar esa narrativa es necesario para hacer justicia a lo que ella después fue adquiriendo para sí misma. Salvó su vida y adquirió algo totalmente contrario a lo que representa la idea del traidor, honorabilidad y respeto, ¿no? Entonces es importante como, pues sí, esta quizás reevaluación de la Malinche, ¿no? O sea, al final quizás ciertas cosas que sucedieron como que jugaron parte para lo que pasó después, pero incluso también la misma Yasnaya en este ensayo dice, bueno, o sea, Malintzin en realidad falleció no mucho después de la caída de Tenochtitlan, o sea, decir que por su culpa se conquistó toda América es bastante desproporcionado incluso, ¿no? Entonces, yo quería eso, realmente como recomendarles muchísimo este libro. Me parece que me dijeron por ahí que creo que hay una grabación de Yasnaya leyendo este libro, pero también lo pueden encontrar en librerías. Me parece que a mí me costó 40 pesos, pero no estoy segura, quizás menos. O sea, sé que no más de 48, quizás 28 pesos, no lo sé. No más de 40, quizás 28. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Pues aquí les invito siempre a pensar la historia desde otro lado. Y pues nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo a todos y un abrazo muy fuerte para ti, Federico. Gracias, Julia. A Yasnaya la conozco bien porque es la única que publica y lo hace con mucha capacidad literaria, que publica El País. Siempre está pendiente del que está en línea todas sus publicaciones y es alguien a quien admiro por su claridad y que además en su propio idioma de la tierra de sus ancestros es lo que siempre hace gala, incluyendo su nombre. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estamos viendo unas nuevas tomas de un nuevo aparato que ya tenemos y ojo, nos vamos a ayudar de eso para la Huasteca que, como les he dicho, por ahí me andan diciendo que me quiero ya retirar. No, yo no me quiero retirar, me van a retirar si ya dejamos de hacer esta maravilla de la naturaleza que es la Huasteca. Nos deja de llover, ojalá continúen las lluvias. No me voy a retirar, me retiran, pero es mi responsabilidad hablar de estos problemas que tenemos de México. Y les recuerdo, esta sequía no es nada más la falta de lluvia, es también lo que están haciendo los trabajos de fracking aquí en la Huasteca. Un acto de autoridad que no debemos desconocer nosotros los ciudadanos. Un abrazo y nos abrazamos en la siguiente viernera.